Muy buenas tardes, gracia y paz de Cristo para todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús nos volvemos a encontrar para retomar la serie de enseñanzas referente al poder y la autoridad de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Para hacer un breve resumen, para aquellos hermanos que no nos han escuchado y hoy es la primera vez que nos escuchan, quiero recordarles las 4 charlas anteriores. La número 1 fue en Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, donde hablamos sobre que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y no por oro o plata o cosa corruptible. La segunda serie fue en Apocalipsis 12:11, donde hablamos de la victoria de aquellos que lavaron sus ropas en la sangre de Cristo. La tercera fue en Romanos 5:9, donde comprendíamos a través de la Escritura que hemos sido justificados, reconciliados y salvos a través de la sangre de Jesús. La cuarta, de Hebreos 9:18, hablábamos de que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y hoy en la quinta entrega vamos a hablar sobre el capítulo 1 de la carta de Primera de Juan, versículo 7. Allí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús el Cristo, el ungido Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Uno de los mayores conflictos que sufrimos todos los discípulos de Cristo, no importa el tiempo que tengamos en el camino, es mantener nuestra santidad y nuestra limpieza espiritual para que no se corte la comunión con el Señor. Y esto nos lleva a dos tipos de lucha. Primero, la lucha con la ley del pecado que está grabada en nuestra carne. El apóstol San Pablo, en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, del versículo 7 al 25, habla sobre la debilidad y la tendencia de nuestra carne a someternos a la ley del pecado, y que muchas veces hacemos aquellas cosas que aborrecemos y no queremos hacer. Pero he aquí que luego en el capítulo 8 de la misma carta de los Romanos nos habla de una ley del Espíritu y nos dice que ninguna condenación hay para aquellos que no andan conforme la carne, sino conforme la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Y esta ley del Espíritu comienza con este poder de la sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero también Juan aquí nos aclara que para que esta limpieza sea efectiva en nosotros, tenemos que tener por lo menos 2 requisitos. Primero, andar en luz, como Él está en luz. Y esto de andar en luz, ¿qué significa? Que tenemos que caminar como Cristo caminó, que no tenemos que estar en tinieblas, como nos enseña un poco más arriba en el versículo 5 de este capítulo 1 de Primera de Juan. Este es el mensaje, dice, que hemos oído de Él. Cuando habla de Él, habla de nuestro Señor Jesús. Y que les anunciamos, que les explicamos, que les exponemos a ustedes. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si por si acaso creemos que nosotros podemos mantener cosas ocultas o en oscuridad y andar en luz, nos equivocamos profundamente. Por eso cada vez que cometemos una falta, un pecado, cuando algo golpea nuestra conciencia y nos dice que hemos fallado a Dios, tenemos que volver a sus pies de rodillas y pedirle perdón y clamar a esa sangre que nos limpia de todo pecado para volver a andar en luz. El que anda en luz no tropieza, dice la Escritura. El que anda en luz no se hace daño ni puede hacer daño a otro. Mas el que peca lo hace a oscuras, lo hace en tinieblas, lo hace por la noche. Nosotros somos del día y por eso nuestra obligación es andar en la luz de Cristo. Mantenernos siempre alumbrados por su palabra. También dice aquí que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con el Padre es esencial y la comunión con Cristo en la intimidad es esencial para no andar en tinieblas. Y si por si acaso estamos caminando en tinieblas,
No debemos confundirnos. Estamos mintiéndonos y no practicamos la verdad. Y la peor mentira que hay no es la que nosotros queremos demostrar, tal vez con una falsa santidad o con una actitud hipócrita delante de los discípulos y hermanos, sino la peor mentira es la que me hago a mí mismo cuando creo que ando de esa manera y en realidad ando en tinieblas. Por eso el Señor es tan puro, tan santo, tan bueno y también tan misericordioso y paciente con nosotros, que nos exhorta a que tengamos comunión unos con los otros. Y así entonces la poderosa sangre de Cristo te limpia todo pecado. Por eso cuando practicamos esto, tenemos que reconocer que la confesión de nuestro pecado tiene que ser inmediatamente al momento que la cometemos. No dejar pasar el tiempo. Confesemos nuestro pecado delante de Dios, doblemos nuestras rodillas, humillemos nuestros rostros y digámosle: Señor, te he fallado, te he pecado nuevamente contra ti. Y si es contra un hermano, digamos al hermano: he pecado en contra de ti. Perdóname, hermano querido. Muchas veces nosotros usamos una frase muy subjetiva: si algún pecado cometí en contra tuya, perdóname. Sabemos realmente, y nuestra conciencia nos guía a toda verdad, cuando está viva y está limpia, y cuando todavía está aguda y nos pincha, nos dice el momento en que hemos pecado. Por eso, dejando toda hipocresía, ya no nos mintamos a nosotros mismos ni a los que nos rodean. Y en el momento en que cometemos el pecado, confesemos nuestro pecado. Porque cuando lo confesamos, dice en el verso 9 de este mismo capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo para perdonarlos, sino para limpiarnos de toda maldad. Pero a veces durante muchos meses, días y años y hasta décadas arrastramos con una debilidad que está grabada en nuestra genética y pecamos y volvemos a ofender. Ya sea una debilidad de carácter, una debilidad moral o una debilidad de nuestra carne. Por eso Él nos manda continuamente y nos aconseja a través de la palabra de los apóstoles de confesar nuestro pecado para que seamos limpios de toda maldad. Ahora, ¿qué pasa si yo no reconozco que peco? ¿Qué pasa si yo me lo guardo? ¿Qué pasa si me acostumbro a fingir y a ser un hipócrita? ¿Qué pasa si no entrego realmente lo que soy delante de Cristo y del propiciatorio, ahí donde está Él a la diestra del Padre? Me vuelvo una persona insensible al pecado y me voy acostumbrando poco a poco. Muchas veces en la Biblia se habla de la lepra, imaginada en el Nuevo y en el Antiguo Testamento como una enfermedad que marginaba a la gente y mantenía separado de todos los demás. No solo por el peligro del contagio, sino también porque iba matando poco a poco a la persona estando en vida. Y saben, el pecado es de esa misma manera. Cuando yo me someto a él, me esclaviza y poco a poco voy perdiendo la sensibilidad, como cuando la persona contrae lepra, y aunque me haga o haga daño a otros, ya no lo siento. Y por eso es tan importante mantener la sensibilidad espiritual y decirle: Señor, con amargura, con tristeza, con dolor, hoy confieso mi pecado delante de ti. Señor, no quiero, Señor, hacerte mentiroso a ti. No quiero que tu palabra no esté en mí. Señor, por favor, ayúdame a estar limpio a través de tu sangre. Confieso mi pecado. Restauro la comunión con el Padre a través de esta confesión de mi pecado. Restauro la comunión con mis hermanos si los he ofendido, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es pedir perdón. Una cosa que más nos cuesta a nosotros es humillarnos. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. En el capítulo 2, verso 1, para ir cerrando esta charla de este día de hoy y el poder
de limpieza que hay en la sangre de Cristo para nuestros pecados y el poder de la liberación de todo mal cuando lo confesamos, el apóstol nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Él nos trata como un padre amoroso. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, el Cristo, el justo. No se olviden que el único justo es Jesús. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre en ese tribunal celestial. Está sentado como abogado, con la sangre derramada en la cruz, como la de un cordero santo inmolado que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros recurrimos a su abogacía delante del Padre, que es justo y que está en un trono de justicia, la misma justicia de Cristo, al haber sido sacrificado sin pecado, se nos transfiere a nosotros inmediatamente. Y ya no mira a este pobre hombre que les está hablando con defectos, débil y siempre propenso a caer, sino que me mira a través de la sangre de Cristo y te mira a vos también donde estás. Y entonces Él clama por nosotros, porque Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí, cuando recurrimos a Él, el apóstol cierra magistralmente enseñándonos, inspirado por el Espíritu Santo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que, mis amados hermanos, no te olvides recurrir a la sangre de Cristo. No te olvides recurrir a la confesión delante del Padre, o de tu hermano, o tu hermana, de tu prójimo, o tu persona más cercana si le has ofendido, si no le has amado como debía. Pídele perdón para que la sangre te limpie de todo pecado. Y en esta tarde vamos a hacer una corta oración. Vamos a decirle al Padre: Padre, líbranos de toda mentira, de todo engaño de Satanás. Líbranos de toda conciencia, Señor, endurecida. Y trae ternura a nuestros corazones y convicción de pecado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para que podamos confesarlo delante de ti y llegar hasta Jesús, nuestro abogado, hasta Jesús el justo. Y entonces, reconociendo nuestro pecado, la sangre de Cristo nos limpia, no solo del pecado, sino de toda maldad que hay en mi vida y en nuestras vidas, porque esa sangre tiene poder, porque Cristo es el propiciatorio, es la sangre propicia al Padre, la sangre agradable y eterna que está delante del Padre, y ruega por nosotros y por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. No hay otra manera de ser limpios si no es a través de la sangre de Cristo. No es a través de rezos, no es a través de ayunos, no es a través de santos o de vírgenes que tal vez vivieron una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es solo a través de la sangre de Jesús. No hay ninguna religión que nos limpie, ni ningún acto religioso. Solo la constricción, la convicción y la confesión nos limpia de todo pecado y nos lleva a la comunión renovada con el Padre y con el Hijo y con nuestros hermanos. Por eso, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Padre, y te decimos: perdónanos por el poder de la sangre de Cristo. Gracias porque soy libre por esa sangre. Gracias porque somos justificados por esa sangre. Gracias porque somos comprados por esa sangre. Gracias porque ahora nuestra conciencia se libra de toda obra muerta por esa sangre. Gracias porque somos vencedores por esa sangre. Y gracias porque por ella hemos sido perdonados y ahora estamos limpios delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y al comenzar este mes de mayo, comiencen un mes de victoria en Cristo Jesús y puedan alcanzar la plenitud de Cristo y del Espíritu en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.